¿Qué tal? Bueno, bienvenido una vez más a este canal de YouTube en el que hablamos de desarrollo personal masculino. Soy Mario Rupere, ya me conocerás de sobra. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del comportamiento humano, de cómo construir hábitos y sobre todo al final te voy a compartir tres claves o tres errores, tres fracasos que cometen la mayoría de personas y precisamente por eso mismo Jesús de Nazaret decía que muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y te voy a enseñar o voy a compartir contigo un poco de todo esto y también de mi experiencia de cómo construir hábitos poderosos y sobre todo, pues como te digo, mi experiencia después de mucho tiempo tratando de convertirme en esa persona que quiero llegar a ser. Así que quédate hasta el final y antes que nada, suscríbete. Y bueno, antes que nada vamos a tocar dos conceptos que aparecen en lo que es para mí la Biblia del desarrollo personal o más bien la Biblia del comportamiento y del comportamiento humano, que es el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Yo lo estoy releyendo por tercera vez, es decir, para que veas que es un muy buen libro y sobre todo el hecho de leerlo varias veces tiene también que ver con uno de los puntos que quiero compartir contigo, que es el del lavado cerebral. Y bueno, dos conceptos que para mí son clave. Evidentemente esto da para hablar muchísimo más y de hecho tendrás una serie acerca de cómo construir hábitos poderosos. Pero bueno, lo que voy a compartir contigo en primer lugar son dos conceptos. El primero, enfocarse en sistemas, no en metas. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces tratamos de construir hábitos en base a lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo, quiero ser un gran líder, quiero ser un gran comunicador o quiero ser una persona más sociable. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros lo hacemos de esa manera estamos olvidándonos de quiénes somos, de nuestra identidad, ¿no? En muchas ocasiones. Y ese precisamente es la segunda clave. Pero bueno, me voy a centrar en la primera de las claves, que es enfocarse en sistemas, no en metas. Entonces, nosotros tenemos varias opciones. A la hora de construir hábitos podemos enfocarnos en construir un hábito a la vez o un macro hábito, que es a mí el concepto que me gusta, que es llevar a cabo un proceso de creación de rutina, un macro hábito, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo, después de que escribo un artículo, me voy a la cocina, tomo un café y automáticamente grabo el podcast. ¿Qué pasa? Que los primeros días que yo intenté esto me costaba mucho, ¿no? Hasta que conseguí que esa señal de hacerme el café y de tomarme el café, mi cerebro la entienda como la señal de que hay que grabar un podcast. De ese modo no desgasto nada de energía en ese proceso de decisión, ¿no? Al final se trata, en esto de la optimización del tiempo, se trata de ahorrar tiempo y ahorrar mucha energía en la toma de decisiones, ¿no? Y precisamente se hizo un experimento, no voy a poner muy específico porque ni siquiera recuerdo dónde, pero lo que quiero transmitirte es el concepto y es lo importante, en el que se educaba a los perros para que cada vez que sonaba la campanilla ellos sabían que tenían que ir a comer, ¿no? Los perros de Pavlov, creo que se llama el experimento, algo así, no lo sé, o sea, me lo puedo estar inventando perfectamente. Pero bueno, la cosa está en que cada vez que tocaban la campanilla, aunque el perro no viera la comida, empezaba a salivar. Entonces nosotros, de acuerdo, como decía Aristóteles, somos animaletos de costumbres, debemos utilizar esta información, cómo funciona realmente el cerebro, que podemos utilizar este tipo de señales para educarnos y no malgastar energía en este proceso de toma de decisiones, ¿no? Es lo que quiero compartir contigo. Entonces, más que enfocarte en construir hábitos como, por ejemplo, leer, meditar, hacer deporte, en su lugar, la idea es construir un sistema que te lleve de uno a otro, ¿no? Escribes artículo, tomas un café, la señal para el podcast. Después del podcast, te creas tus rutinas, ¿no? Tus rituales. Y eso es brutal. O sea, cuando empiezas a implementarlo y empiezas a pensar de esta forma, más en un sistema que en metas, el cambio es brutal. El segundo punto que quiero compartir contigo es el enfocarte en la identidad. Entonces, de lo que habla James Clear en el libro es que hay dos formas, digamos, de abordar la construcción de un hábito, ¿no? Digamos que hay diferentes capas de la cebolla. Por una parte tenemos la identidad, por otra parte tenemos los procesos y por otra parte tenemos las metas o los resultados. Entonces, el principal error, digamos, es enfocarse en las metas, como te decía al principio. En su lugar, vamos a enfocarnos en nuestra identidad, en el quiénes somos, de ahí elaborar un sistema, unos procesos que nos van a hacer inevitablemente conseguir estos objetivos, ¿no? En el mundo del emprendimiento se habla mucho acerca de esto del ser, hacer, tener, cosa que puede significar para cada uno lo que quiera porque nadie lo entiende. O sea, mi experiencia me ha dicho que quien comparte esto, pocas personas entienden realmente lo que significa el ser, hacer, tener. Yo sí que te puedo hablar desde mi experiencia porque todo este cambio que tú estás viendo en redes sociales, si me sigues, es un proceso de cambio interno. Es decir, yo he transformado mi identidad en base a muchas cosas que he ido haciendo durante mucho tiempo. Por tanto, sí que entiendo en parte qué significa esto de ser, hacer, tener.
Y es precisamente de lo que nos habla James Clear. El proceso efectivo realmente para construir nuevos hábitos, para modificar nuestro comportamiento y consecuentemente modificar nuestros resultados, es trabajar nuestra identidad, el quiénes somos, el ser, ¿no? Entonces, de ahí nosotros sí que podemos elaborar una rutina o un sistema que vaya acorde con nosotros mismos, porque de manera contraria, simplemente vamos a hacer cosas que nuestro subconsciente o nuestro inconsciente, el 95% de nuestra mente es inconsciente, opera a nivel inconsciente, va a ir en contra de lo que estamos haciendo. Entonces va a ocurrir algo que se llama autosabotaje. Entonces, debemos enfocarnos en nuestra identidad, de ahí elaborar procesos y de ahí, pues, o sistemas, y de ahí conseguiremos las metas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos elaborar una rutina que vaya con nosotros o que, digamos, enfocarnos en nuestra identidad? Bueno, pues esto es un proceso de mirar hacia adentro. ¿Cómo miramos hacia adentro? Tendrás un vídeo acerca de eso. Mirar hacia adentro es cuestionarse cada una de las decisiones que tomas cada día. Si tú empiezas a cuestionarte el por qué hago esto, por qué tal, vas a llegar a lo más profundo, digamos, del proceso de pensamiento, que son las creencias. Las creencias son todo aquello que tienes arraigado de manera inconsciente, en la mayoría de casos, que es lo que te hace operar, ¿no? Si a ti de pequeño te han dicho, por ejemplo, que eso no se hace, hay que ser bueno, hay que hacer caso a los papás, lo que sea, ¿no? Todo eso que te han dicho ha ido configurando, digamos, tu mente. De hecho, precisamente por eso tengo un podcast específico que te lo dejaré en la descripción, en el que hablo acerca de todo este proceso de lavado cerebral, ¿no? Que es un proceso de reconstrucción de nuevas creencias para operar a partir de ellas y, por tanto, conseguir resultados diferentes. Albert Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Pues debemos llevar a cabo un proceso de cambio de identidad, un proceso de lavado cerebral, y esto a nivel físico, a nivel neurológico, se traduce en recablear todo nuestro sistema, ¿no? Llevar a cabo nuevas rutas de cableado neuronal, nuevas rutas de pensamiento. Bueno, pues con este podcast que te comento te ayudo a llevar a cabo. Por último, comparto contigo estos 3 errores que a mí me parecen, pues, ya los veo como absurdos, ¿no? Después de mucho tiempo en el desarrollo personal, veo que hay mucha gente que lo sigue cometiendo. Yo incluso caigo de vez en cuando en la trampa. Pero bueno, los voy a compartir contigo para que desde hoy tengas conciencia acerca de que existen y no vuelvas a caer en la trampa. El primero de todos es la impaciencia. Es decir, a la hora de nosotros establecer nuestras metas o empezar a trabajar nuestros objetivos y demás, caemos en la trampa de ser demasiado ambiciosos o tener las expectativas demasiado altas. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego la realidad nos da de bruces, porque todo proceso de cambio requiere de tiempo, ¿no? Entonces, ayer precisamente hablaba con un gran amigo y me decía que normalmente tardamos 3 veces más de lo que nos proponemos en conseguir aquello que nos proponemos. Entonces, bueno, tenlo en cuenta porque es muy probable que caigas en la trampa de la impaciencia, de joder, no consigo resultados y demás. Lo que me lleva al segundo punto, que es la rendición, ¿no? O sea, cuando tú te rindes, cuando tiras la toalla. No, más que la rendición, que para mí significa otra cosa, pero bueno, el tirar la toalla. Hay un filtro natural en el crecimiento personal que es que es brutal, que es cuando una persona recae o no fracasa o no consigue resultados, tiende a tirar la toalla, y esto ocurre en el 95% de los casos. El mundo se divide, y esto lo decía uno de mis mentores, entre los que empiezan algo y lo terminan y entre los que abandonan y tiran la toalla antes de tiempo. Entonces, no seas el segundo tipo de personas. Lo que te propongo es que cada vez que fracases, cada vez que recaigas de alguna forma, que te lo tomes con filosofía, que entiendas que el fracaso o ese fallo o esa recaída es un escalón que tienes que subir hacia el éxito. Entonces, no te tires a mitad de camino, ¿vale? Entonces, es un error que también cometen muchas personas. El tercero son las excusas. Las excusas de no puedo, esto no es para mí, no soy lo suficientemente inteligente, me cuesta mucho X, lo que sea, me da igual. Esas excusas, lo que empieza por el es que, es decir, todo lo que empieza por el es que para mí no vale nada, porque eso es más que veneno para el desarrollo personal. Así que, cero excusas, no hay excusas. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Lo he hecho con todo mi cariño y todo mi amor. Y nada, si así ha sido, pues suscríbete, estate al tanto, entra en ese modo de formación constante, que es lo que va a producir que tú cambies tu identidad, porque ese proceso de formarte cada día, no solo de mí, sino de quien tú consideres un referente, pues te va a ayudar a llevar a cabo ese proceso de lavado cerebral y te va a ayudar a transformar tu vida sin dudas. Así que nada, nos vemos pronto, suscríbete, dale like, que me ayuda muchísimo, y compártelo si te ha gustado. Chao, chao.